Amado Dios, te agradecemos por este tiempo. Te damos gracias por permitirnos una vez más poder abrir tu palabra y poder aprender de ti, Señor. Que en este tiempo, Señor, tú puedas mostrarnos tu verdad, tú puedas ayudarnos, Señor, puedas dirigirnos, puedas guiarnos, Señor, de tal manera que podamos glorificarte a ti. Señor, te doy gracias por cada matrimonio que está en este lugar, por todos los que están de manera presencial y también los que están en este momento conectados, Señor, a través del internet. Señor, que tu bendición pueda traspasar, Dios, las fronteras y todos los que estamos aquí de oyentes podamos ser bendecidos, Señor, por tu palabra. Gracias, amado Dios, dejamos todo en tu control, en tus manos, Señor. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a dar entonces inicio a este tiempo de enseñanza. Número 6, la hemos denominado discusiones sanas y vamos a hablar justamente acerca de cómo mantener una buena comunicación. Y tal vez lo primero que es importante señalar es que no vamos a aprender un método, porque de repente no sé cuál es la expectativa tuya o de ustedes, pero no es un método en realidad, ¿no? Lo que vamos a hacer es observar principios que la palabra nos muestra y que varios de estos principios justamente tienen que ver también con nuestra relación con Dios, tiene que ver con nuestra madurez también espiritual y personal, de cómo manejar justamente esto. Y yo creo que el Señor nos va a ir mostrando esos aspectos, amén. Y lo primero tal vez que hay que decir es que ¿quién no ha discutido? A ver, no solamente en el hecho de estar casado, sino aún estando solteros, ¿verdad? O sea, creo que las primeras discusiones se dan en el entorno de la familia, con tus hermanos, ¿no? Ahí empiezas a veces hay contrariedades de opiniones al respecto de algún tema y se pone uno a charlar y a charlar, ¿no? Y empieza una conversación extensa. Yo recuerdo que a veces me pasaba horas y horas hablando con mi hermano, tratando de convencerlo de mi criterio y él también. Entonces, no es algo realmente nuevo el decir que esto de las discusiones se presentan en el matrimonio, sino es algo que ya está en nuestro diario vivir, en el trabajo mismo, ¿no? Uno también tiene ciertas discrepancias o diferencias. Y claro, la idea de esta enseñanza tiene que ver justamente de cómo nosotros podemos como cristianos glorificar al Señor cuando estamos en ese momento, ¿no? de diferencias. ¿Qué debemos hacer? ¿Ya? Entonces, las discusiones son naturales dentro del matrimonio, es algo que va a ocurrir para los que de repente los jóvenes especialmente que me dicen, no quiero casarme, ¿no? Entonces ya, pero tienes que prepararte porque van a haber discusiones, no te vas a librar de eso. Yo no he conocido ningún matrimonio que me diga, pastor, nunca hemos discutido. No sé, o mientes o parece que tienes un problema mental que te hace ajeno a la realidad, ¿ya? Pero en realidad todos los matrimonios tienen diferencias y tienen grados de conflicto, tienen discusiones, ideas diferentes, ¿no? Y quiero empezar leyendo Amós 3:3. Vamos a abrir la palabra, ¿ya? Amós capítulo 3, versículo 3. Y aquí vamos a ver algo importante que encontramos justamente en la palabra y remarcando la necesidad y la importancia de la comunicación, porque aquí dice en Amós 3:3, dice a modo de pregunta retórica, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No está hablando Amós en el ámbito del matrimonio, pero es un principio aquí de la comunicación. La comunicación nos permite de alguna manera llegar a un consenso, ¿verdad? Llegar a un acuerdo. Pero cuando no hay comunicación es muy difícil que dos personas mantengan un mismo rumbo. De hecho, recuerdo por ejemplo en la Biblia este ejemplo de Lot y de Abraham, que en algún punto los dos estaban caminando juntos, ¿verdad? Hasta un cierto tramo donde Dios les había llevado. Pero luego se empiezan a dar cuenta que ambos estaban como que irritando el uno al otro, porque había un momento donde Dios bendecía más a Abraham y había más ovejas,
y como que ya estaban ahí, ¿no? Medio confundidos, ¿no? Entonces cada quien empieza a tomar su camino. Abraham se va hacia otro lugar y bueno, Lot emprende hacia lo que sabemos, Sodoma y Gomorra, que después viene un juicio, ¿no?, de Dios sobre esta tierra. Entonces los dos se separan. Y eso es justamente lo que ocurre cuando dos personas no logran llegar a un consenso. Lo natural es que se dé esta brecha y ambas personas se repelan, ¿no?, y empiezan a querer tomar caminos o rumbos diferentes. Y una de las primeras causas del divorcio, si te observas en las estadísticas, justamente tiene que ver con esto. La incapacidad que tiene marido y mujer para poder llegar a consensos. Ni siquiera es la fornicación, como habíamos hablado, la infidelidad u otros aspectos, ¿verdad?, que podían ser relevantes. Sin embargo, lo primero que muchas veces separa a dos parejas es el no entenderse, el no poder llegar a un consenso. Entonces, lo que vamos a aprender durante esta noche va a ser importante para que ustedes se den cuenta qué hacer y qué no hacer en el momento de tener un conflicto. Pero ¿cuándo ocurren estas discrepancias o esas diferencias de opiniones? ¿Cuándo ocurre esto? ¿No? En el matrimonio especialmente. Yo voy a marcar 3 aspectos generales, pero puede ser que haya más. Tal vez aquí el hermano Wilfredo nos va a ayudar y también Ovidio, porque ellos ya han tenido tantas batallas, entonces van a conmemorar ahora sus luchas. ¿Ok? Entonces, pero en el sentido general, pues tenemos el primer factor por el cual dos personas muchas veces llegan a estas discusiones es por cambios que ocurren dentro de la familia, ¿no?, o dentro del matrimonio. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo que conlleva decisiones, ¿no? Y tal vez lo primero que uno discute es el nombre, ¿no? Entonces, a mí me gusta esto, al otro le gusta otro, algunos llegan al equilibrio de ya, le vamos a poner 2 nombres, ¿no? Entonces le ponen tanto el nombre que ha decidido la mamá y el nombre que ha decidido el papá, ¿no? Algo así. Entonces, cambios como estos en las obligaciones muchas veces que tienen, obligaciones como ciudadanos, como trabajadores, que de alguna manera afectan el bienestar de la familia, estos cambios pues requieren discusiones, requieren sentarse y hablar y decir qué vamos a hacer o cómo vamos a resolver este asunto. El segundo factor que nos fuerza y les lleva a ustedes a tener comunicación es el hecho de las opiniones y la diferencia que existe en las opiniones respecto a las expectativas, ¿no? Lo que uno pretende y lo que uno quiere en el futuro, hacia dónde quiere dirigirse, ¿no? Y creo que aquí hay muchas veces deseos, no siempre contrarios, pero deseos que uno, digamos, apunta mucho más alto y otro apunta mucho más bajo, digamos, ¿no? Entonces, hay algunos que son más ambiciosos y dicen, no podemos quedarnos así, vamos a tener que hacer esto, tenemos que salir adelante. O hay otros que ya también son al revés, ¿no? Estamos bien y ¿para qué ya crecer? Aquí estamos cómodos y así nos quedemos. Entonces, suele ocurrir esta diferencia de opiniones, ¿no? Y dentro de esas expectativas que uno tiene, muchas veces se sufre el rompimiento de promesas, ¿no? Que uno dice, esto voy a hacer, pero no lo cumple. Entonces ahí vienen justamente problemas en cuanto a discusiones, el hecho de no consultar a su pareja también. Cuando no le preguntas algo y lo haces, entonces trae también ciertas diferencias, ciertas irritaciones, reacciones inesperadas. Y el tercer tipo o el tercer factor que nos impulsa a tener comunicación tiene que ver más con el ámbito del carácter, ¿no?, de la parte emocional y muchas veces espiritual. En nuestra última sesión vamos a ampliar mucho acerca de la importancia de la parte espiritual, pero tiene que ver también con eso, ¿no? Por ejemplo, la mujer realmente es devota y quiere orar en la mañana, pero el marido es un dormilón, ¿no? No quiere orar. A las 10 se despierta y ya la mujer ya ha orado, digamos, ¿no? Entonces ahí empieza a surgir un inconveniente, la mujer empieza a reclamar a su marido, pero se supone que tú deberías orar conmigo. O cuando ambos están en direcciones contrarias, uno está sirviendo y el otro no quiere servir en la iglesia. O sea, estas diferencias que muchas veces ocurren
O de repente con los hijos, ¿no? La mamá quiere que los hijos vayan a la iglesia, el papá no quiere, entonces aquí empiezan también discusiones espirituales. En el carácter mismo, cuando hay cosas que vemos que no nos agradan o que de repente nos irritan, entonces ahí también empiezan a haber discusiones, ¿no? Entonces todos estos incidentes nos llevan a buscar el hecho de tener comunicación. Y Dios sabe que es importante esto y Dios quiere que nosotros podamos aprender a comunicarnos. Amén. No estamos exentos de eso. En algún punto y algún momento nos va a tocar tomar decisiones conjuntas. Amén. No sé si hermano Wilfredo quieres ahora ampliar o Ovidio también al respecto de esa necesidad, ¿no? Y de las experiencias que muchas veces surgen para la comunicación. Buenas noches, queridos hermanos. Una pregunta. ¿Ustedes creen que las discusiones son buenas o malas? Qué buena pregunta. Es importante que nos preguntemos eso porque, según el diccionario, ¿cómo lo traduce en su significado el diccionario? Dice, examinar un asunto proponiendo argumentos o razonamientos para explicar, solucionar o llegar a un acuerdo del problema. Las discusiones siempre surgen cuando aparece un problema. Y problemas hay en todo tiempo, en todo momento, y de diferentes tipos de gravedad o de relevancia. Entonces, Dios nos ha dado el don de la palabra. Él mismo en Juan 1 dice que Él es el Logos, Él es la palabra. La manera en cómo empezamos a creer en Dios es escuchando la palabra. Y nos ha dado la palabra como un medio para unirnos. Entonces, lo que el conflicto, lo que el problema puede hacer dos cosas. La primera es unirte a tu esposa o a tu esposo, si es que llegan a un acuerdo, y la segunda, separarte. La mayoría de los matrimonios, todos que se han divorciado, es porque el problema lo han dejado ahí. Ya no quiero discutir más, ya no discutir. Y lo han dejado ahí. Y cada vez que sucede algo muy parecido o muy relacionado con ese conflicto, y se van separando. Y es por eso que dice Amós, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Van a poder andar dos juntos si no están de acuerdo? Andar un mismo camino, se entiende. Andar a un mismo paso, se entiende. No van a poder caminar. De hecho, es imposible caminar. Para venir hoy día, digamos, con mi esposa nos hemos puesto de acuerdo para venir, como ustedes también. Pero hay otras cosas donde hay que ponerse. Y es más, hay una bendición grande de Dios. Dice, otra vez os digo, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces es tan importante que nos pongamos de acuerdo entre esposos sobre aspectos tanto como, digamos, ¿qué voy a hacer hoy día al ir donde mi suegra, digamos, ¿no? Y vos te pones de acuerdo y todo sale bien. Por eso Dios nos ha dado la palabra, ¿no? Entonces, ponerse de acuerdo. Para mí, queridos hermanos, me da pena que no hayan venido los otros, porque para mí este tema debe ser, si no es el más importante, creo que es uno de los más importantes. El no ponerte de acuerdo. Si no te pones de acuerdo en algo, eso va a ir avanzando a todo. Y tenemos que aprender a tener esa capacidad, ¿no? Amén. Gracias, hermano. Y creo que en lo que tú mencionas, sí, a veces puede llegar el punto de que uno
tiene tanta experiencia mala, digamos, al tener esta comunicación, que lo evade y ya no quiere, digamos, no, yo ya no voy a hablar de este tema porque sé que vamos a acabar mal y va a empeorar nuestra situación. Entonces, para que no empeore mi situación, mejor me callo, dice la mujer. O el hombre, mejor me callo y no. Y como tú mencionas, o sea, uno puede evadirlo, sí, pero no está resuelto el problema y se convierte en una bola más grande, que al final, mientras más lo dejas y lo abandonas y no lo conversas, cuando ya lo tocas, ya se convierte en una herida tan pero sensible que explota. Explota. Entonces, es muy importante, por un lado yo pienso no tenerle miedo a conversar, a poder hablar, comunicarse. Y más todavía cuando esta noche vamos a aprender principios bíblicos que nos van a ayudar, ¿no? Y nos van a como que permitir hacer las cosas de manera correcta. Porque estamos de repente comunicándonos en nuestra carne, en nuestro egoísmo. Eso es inmadurez. Y los que empiezan a casarse jovencitos actúan así, ¿no? O sea, discuten más que con su razón, con sus emociones, con su egoísmo. Y creo que Dios nos va a ir enseñando todo eso a nosotros esta noche. Amén. No tengamos miedo a tener comunicación, asumamos el reto y más bien aprendamos a hacerlo correctamente. Ovidio. Amén. Muy buenas noches a todos, queridos hermanos. Antes de pasar al siguiente punto, yo creo que es importante entender esta noche este primer principio, ¿no? Este primer aspecto de la comunicación en pareja. A veces yo me pregunto y digo, en el principio, ¿no? El matrimonio era de dos. Dios ha creado al hombre con el principio del matrimonio, ¿no? Dios y Adán primeramente estaban juntos, ¿no? Dios había creado a Adán. Luego el matrimonio fue de tres, es decir, Dios, Adán y Eva. Desde el principio vemos, ¿no?, que Dios ha instituido este aspecto que es la comunicación, ¿no?, como algo esencial para que haya una relación, una buena relación, una relación fluida, estable, ¿no? Todos sabemos que la comunicación es algo importante en cualquier ámbito. ¿Por qué creen que ahorita en La Paz los cocaleros y el gobierno están así en este conflicto? Porque hay dos partes, ¿verdad? ¿No? Como dice el principio en el versículo que hemos tocado, ¿no? ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Es decir, ¿habrá un equilibrio, ¿no? ¿Habrá armonía si dos no estuvieran de acuerdo? Lo mismo, ¿no?, en el matrimonio, de igual manera, ¿no?, necesitamos ponernos de acuerdo. Hay un aspecto que Rainer siempre mencionaba, ¿no? La mujer, ¿no?, dentro del matrimonio, ¿no?, la mujer es la que habla, es decir, es la que más expresa, más tiene más fluidez en el habla, o sea, es decir, por decir, ¿no?, la mujer habla 33,000 palabras en un día. El hombre no habla, es decir, el hombre escucha, ¿no ve? Pero este aspecto, ¿no?, esta característica, si se podría decir, dentro del matrimonio, ¿no?, está pues para que haya un equilibrio, ¿no? Como decía el pastor, ¿no?, debe haber un acuerdo, ¿no? Como dice el versículo, ¿no?, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea, tiene que haber un acuerdo, tiene que haber un punto de equilibrio en el cual ambos tienen que llegar para tener, ¿no?, un matrimonio, es decir, para que los problemas o que los conflictos no crezcan más, ¿no? Eso es lo que yo un poquito quiero aportar en este primer aspecto. Gracias, querido Ovidio. Entonces, pues como conclusión de esta primera parte, es importante que nosotros entendamos la importancia y la necesidad de la comunicación dentro del matrimonio. Y ahora lo que vamos a ver es
las diferentes formas como mujer y hombre asumen un problema, ¿ya? Creo que es algo que de repente no siempre, digamos, se suele aprender. Creo que cuando uno entra al matrimonio piensa que se está casando con otro hombre, aunque no es así. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces discute como discutía con sus amigos. Y el hombre tiene una manera de cómo hacer una discusión y la mujer tiene una manera también de cómo hacer una discusión. Entonces la mujer espera que su hombre se comporte como mujer y el hombre espera que su mujer se comporte como un hombre, pero no es así. Entonces hay una marcada diferencia que Dios ha puesto en hombre y en mujer y es algo que creo que tenemos que aprender también de la palabra. Quiero que leamos lo que dice Filipenses capítulo 2. Versículos 3 y 4. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Mira, y Filipenses o Pablo que escribe esta carta está hablando ni siquiera en el sentido de un matrimonio, sino aún en el sentido de la pluralidad que existe de diferentes opiniones dentro del cuerpo de Cristo, los hermanos de la iglesia, ¿no? A ver, leamos lo que dice acá. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? A mí lo que realmente me llama la atención es el hecho de dos cosas, ¿verdad? Menciona aquí, dice, estimando como a superiores, primero, y lo segundo que dice, no mirando a cada uno por lo suyo propio. Cuando uno mira por lo suyo propio, es esa mirada de que yo quiero algo de ti. O sea, estoy buscando algo de ti, ¿no ve? Pero cuando miras para el bien de la otra persona, la pregunta no es estoy buscando algo de ti, sino es qué es lo que tú quieres. Entonces, cuando uno va a una discusión, normalmente es una imposición, ¿no? Esto es lo que yo quiero que se haga. No dices, ¿y qué piensas tú que podemos hacer? Una discusión no empieza así, muchas veces empieza, yo quiero que se haga así. Y claro, el marido también dice lo mismo, yo quiero que se haga así. Pero el énfasis aquí tiene que ver con como había mencionado, la diferencia que hay entre hombre y la diferencia que hay en la mujer. La palabra marcada en este versículo es humildad. La humildad es la virtud que te permite ver más allá de tu propio ombligo. Te permite ver a la otra persona y te permite saber que la otra persona es diferente a ti, ¿no? Y aquí es importante justamente tomar en cuenta las diferentes maneras de cómo el hombre y la mujer han sido hechos en cuanto a sus necesidades, en cuanto a cómo hacen su apreciación de las cosas, ¿ya? Pero vamos a ir por orden. Vamos a empezar hablando un poquito de necesidades, ¿no? En cuanto a las diferencias que existe en hombre y mujer de las necesidades. Pero antes dice, hermano Wilfredo, dale. Perdón. O sea, hay algo que tomar en cuenta, ¿no? Primero es de que la discusión se realiza entre dos seres imperfectos. Eso hay que tenerlo muy claro, porque muchas veces en las discusiones que tenemos pensamos, no, yo tengo la razón y tengo la razón. Y tu esposa también, o al revés. Pero no nos damos cuenta que no somos Dios. No conocemos tal vez todos los aspectos. Y hemos llegado a una conclusión errada, que estamos seguros que es, pero que no es. Entonces, eso te hace ser humilde. Si no hay eso, no hay cómo empezar. Si no logras primero saber de que te puedes estar equivocando. Si no tienes conciencia de eso, no hay cómo empezar. Y segundo, la cuestión de la empatía. Muchas veces la comunicación no solamente son palabras, sino gestos, una mirada.
y a veces no logramos expresar lo que estamos queriendo decir. Entonces, lo que yo debo hacer cuando pasa eso es tratar de comprender lo que me está queriendo comunicar mi interlocutor, mi esposa, ¿no? Y eso necesita un esfuerzo de parte tuya. Si no hay esas dos cosas, es muy, muy difícil llegar a un acuerdo. Gracias, hermano. Entonces, hablemos un poquito acerca de las necesidades, ¿ok? Cómo el hombre se siente, por ejemplo, amado y cómo se siente aceptado. Es diferente en cuanto a hombre y mujer. Por ejemplo, el hombre de alguna manera necesita ser alentado, necesita ser respetado, ¿no? Por su capacidad. Para un hombre, por ejemplo, el equivocarse en decisiones es como que se derrumba, porque es más racional. Y a veces, cuando, por ejemplo, la esposa le da o sea, le ofrece una solución sin que él lo haya pedido, puede entenderlo el varón como es que piensa que yo soy ignorante o piensa que no tengo la capacidad. Por si acaso aquí las esposas, ¿no? O sea, por eso hay que conocer muy bien cómo conversar y cómo discutir. O sea, el punto no va, digamos, con menospreciar eso. Y esa es la manera. El hombre, digamos, que tú dices, sí, tú eres capaz, sí, mira, qué bueno que lo has hecho así, va a sentirse más amado y va a sentirse más respetado, porque esa es la estima del varón, ¿no? De esa manera el varón se siente aceptado y se siente amado. Pero cuando se le ridiculiza, escúchame bien a las mujeres aquí, cuando tú ridiculizas a tu marido, él va a sentir que no es amado. Y la mujer es diferente, pero estamos hablando del varón en sus necesidades de amor y aceptación. Si tú le dices, lo ridiculizas al varón, él está interpretando ya, esta mujer no me ama. Así lo interpreta el varón. Entonces son cosas así que uno tiene que tomar en cuenta, ¿no? O el menospreciarlo y de repente tomar más, digamos, mi papá es mejor que tú, o decir peores cosas todavía, digamos, ¿no? Mi ex era mejor que tú. O sea, estas cosas van a traer una explosión y son cosas que realmente tenemos que evitar, o exponer sus errores en su cara. Hay maneras de cómo marcar cosas, pero no ese es el sentido. Entonces el hombre se va a irritar y por lo tanto va a tener una reacción negativa. Pero la mujer es diferente. Mientras el hombre es racional y es lógico, la mujer es emocional. La mujer siente de diferente manera. La mujer, por ejemplo, se siente amada por las palabras. Cuando el hombre dice palabras correctas y palabras buenas y con amabilidad, la mujer se siente más aceptada. Yo creo que la mayoría de aquí de ustedes como mujeres han sido conquistadas por las palabras. ¿No? Eso dice también, había un experimento que hicieron donde justamente se llegó a esa concreción. O sea, el hombre se enamora por sus ojos, pero la mujer se enamora por sus oídos. Entonces, cuando hay una discusión que el hombre, digamos, no sienta, no aprecie los sentimientos y más bien menosprecie los sentimientos de la mujer y sus emociones, la mujer no se va a sentir amada. Y muchas de las palabras que utiliza la mujer cuando discute son emocionales, no son lógicas. Habla de su sentir, habla de cómo se siente. Entonces, el hombre está más pensando en el problema más que en sus emociones. Y algo que tiene que hacer el varón cuando discute es atender primero sus emociones, las emociones de la mujer. Si la mujer, por ejemplo, dice, estoy cansada de ocuparme de los niños, en vez de que tú des una solución como varón y digas, bueno, ya yo te voy a ayudar o vamos a contratar, primero atender sus emociones. ¿Me entiendes? Entonces, el hecho de decir estoy cansada te está dando una alarma a ti como marido, que tú vayas y como que vayas con una pomada y dices, ay mamita, estás cansada, ¿no? Entonces yo te entiendo, mira, y empiezas a hablar más de su sentir que de la solución. Y te cuento algo, la mujer va a empezar ya a como que a tener una reacción correcta.
Pero si tú menosprecias eso, si tú dices, de todo te cansas, si menosprecias ese sentir, como varón te estoy diciendo, vas a armar una explosión, ¿no? Nunca menosprecies las emociones y el sentir de una mujer. Si tú ves llorar a tu esposa, no te alarmes, es normal. Es normal, no pienses que, vos siempre te exageras y lloras o haces tu show. No digas eso porque estás arruinando la situación. Porque la mujer va a interpretar, este varón no me ama o este hombre no me ama. Entonces, el llamado aquí, cuando se trata de discusiones, para el hombre, ¿no ve? Para el hombre es preocuparse más por el sentir de lo que está pasando en el corazón. Parece un poco así difícil, porque los hombres somos más. Yo recuerdo, por ejemplo, tuve una experiencia en el trabajo de una del personal que me contó que su gato se había muerto. Y para mí era, pero todos los días se mueren gatos. ¿No? Y yo no pensé que era grave. Mi comentario era, para mí, como varón, mi comentario era normal, era como, no lo pienso que lo haya tomado tan mal, pero cuando tuvimos una reunión ya con los jefazos, ¿sí, no? Esta persona me reclamó y dijo, no tomó en cuenta mis sentimientos. Y me hizo, o sea, provocó una herida, digamos, ¿no? Y yo tengo que tener más cuidado en otra, ¿no? Para mí no era grave, pero para esta persona sí era grave. ¿Me entiendes? Entonces hay cosas así que creo que son importantes que nosotros como varones entendamos. Y yo sé, y como dije hace rato, el varón quiere hablar con la mujer como si fuera un varón. Y habla así con la misma tosquedad, con las palabras así duras, frías, secas, breves. Pero no es así. A veces tienes que hablar tanto para convencer y calmar las emociones de tu mujer. Pero tienes que ocuparte, porque así es la mujer, así lo ha hecho Dios a la mujer. ¿Entienden? ¿Cómo es, varones? Amén. Bueno, No sé si Ovidio quieres añadir ahí. sí. Pienso que esto que estamos hablando encaja perfectamente, yo creo que en nuestra situación, ¿no? Todos los días, ¿no? Todos los días lidiamos, tropezamos, muchas veces caemos, pero creo que estos aspectos que estamos ahorita tocando, ¿no? Que el pastor está mencionando, debemos entenderlos, ¿no? De la manera que estamos en este momento captándolos. Son detalles, ¿no? Que son pues a veces incomprensibles. Estamos escuchando, por ejemplo, de que cómo una mujer reacciona, cómo una mujer desea ser tratada, cómo se le debe entender a una mujer y cómo se la debe calmar o amar a una mujer en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, entendamos, ¿no? Entendamos. Tanto el hombre como la mujer somos seres tan distintos, ¿no? Como decía el hermano Wilfredo, somos tan imperfectos, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito para el cual Dios nos ha unido? ¿No? No sé si a veces, si algún día tú has pensado, no, esta persona no era para mí. O alguna vez has dicho, este no es realmente con el que yo quería casarme. O viceversa. Pero saben, el propósito de Dios es construir, es decir, edificar, hacer que esos dos seres imperfectos sean perfeccionados hasta el día de Jesucristo, dice la palabra, ¿no? Entonces, yo creo que en este punto, ¿no? Es muy cierto, ¿no? El hecho de que tanto varón como mujer, ¿no? Necesitamos entender esto, ¿no? Para tener pues una relación o una discusión sana.
Gracias, Ovidio. No sé si Paticita, tú nos puedes ayudar como mujer. A ver, ¿estoy en lo cierto o estoy diciendo cosas contrarias? ¿No? Cómo la mujer se siente amada y cómo muchas veces puede arruinar una discusión. ¿Qué hace el hombre para arruinar la discusión? ¿Qué es lo que ha hecho el hermano? Ha sido. Creo que es muy cierto lo que exponía usted, pastor, ¿no? De que las mujeres somos más sentimentales. El hombre no actúa como hombre, ¿no? Y no se da cuenta que nos puede herir solo la palabra o el tono, o si yo estoy llorando y que él lo vea como si yo me estuviera haciendo a la víctima. Somos así, ¿no? Las mujeres. Pero también es cierto cómo las mujeres tratamos a los hombres, a nuestros esposos en una discusión, cómo les faltamos el respeto sin darnos cuenta. Y somos ambos, ¿no? Que nos estamos hiriendo en la pelea. Yo me siento ofendida y entonces reacciono y lo trato mal a mi esposo. Yo creo que esos son ejemplos muy reales, lo que decía el pastor, lo que exponía. Cuando no nos ponemos de acuerdo, cuando cada uno entra ya a la discusión con su posición firme de que yo estoy en lo cierto y no quiero escuchar al otro. Él empieza a hablar y yo ya estoy con mi posición, ni siquiera estoy poniéndole atención a su opinión, a su criterio, ¿no? Entonces ahí nunca llegamos a un acuerdo. Esta mañana, al estudiar el tema en pareja, nos poníamos de acuerdo recién, después de unos 3 años, yo creo, porque ya venía repitiéndose sobre un tema. Y claro, nos dimos cuenta de que nunca llegamos a un acuerdo, ¿no? Cada uno era con su posición. Yo estoy en lo cierto y él está en lo cierto. Y esta mañana, por fin hablamos, creo, de manera calmada sobre ese tema y llegamos a un acuerdo. Imagínense, ¿no? Después de tanto tiempo. Me alegra mucho que el material les haya ayudado. Amén. Bien. Pero creo, sí, dale, hermano. O sea, eso es lo hermoso, ¿no? De que al final no era un problema, era ponernos de acuerdo nomás. Y es increíble cómo al momento de leer el texto, ahí lo hemos sacado eso. Estaba ahí. Imagínense después de 3 años y medio, tal vez más, estaba ahí que no se había resuelto hasta ahora. Y ya ha empezado a salir ese tema, ya han salido unos 3 más, digamos, ¿no? Y gloria a Dios, porque ahora caminamos juntos, mejor. Entonces, amén. Ok, hermano. Bien. Entonces, qué importante de verdad. Yo les animo a ustedes que podamos cambiar esa realidad de que a veces miramos mal las discusiones y las podamos convertir en discusiones que edifican, que fortalecen, que unen, ¿no? Y eso lo vamos a conseguir entendiendo estas diferencias primero. El llamado de Dios hacia ti como hombre es conocer a tu mujer. Cada día, escúchame bien, mira lo que te voy a decir, varón. Cada noche, pregúntale a tu mujer, ¿cómo te sientes? Es la pregunta más importante que tú puedes hacer a tu mujer. ¿Cómo te sientes? Y tu mujer, la pregunta más importante que puedes hacer a tu marido, ¿y qué piensas? Si tú le dices a la mujer cómo te sientes, te va a decir muchas cosas. ¿Ya? Y si tú le dices al hombre qué piensas,
te va a decir mucho también. Entonces creo que muchas veces no hacemos eso, ¿no? Y eso es lo que trae ciertas diferencias, las guardamos y cuando llega algo que manifiesta esa diferencia, chocamos. Entonces tenemos que anticiparnos también. Ahora, otra de las cosas que es importante es que también no solamente hay una diferencia en cuanto a necesidad y sentir que tiene el hombre y la mujer, sino también en la percepción. Este es un tema que tú también tienes que ir descubriendo. Hay cosas que para ti como varón no van a ser tan difíciles porque tú has crecido tal vez en ese ambiente. ¿Me entiendes? Pero para la mujer puede que sí sea difícil, porque la mujer tal vez no ha crecido en ese ambiente. A veces son aspectos de cultura, a veces son aspectos de hábitos, o a veces son traumas, ¿no? De repente tú te compras un perro, digamos, ¿no? Para tu casa, y claro, para ti tener ahí un Rottweiler, digamos, es como para los hombres es así, ¿no? O sea, mientras el perro es más bravo y más medio feroz, el hombre, este es mi perro, ¿no? Pero puede que la mujer haya tenido en su pasado de repente una mordida. Entonces su reacción al momento, digamos, de traer al perro va a decir, yo no quiero el perro, no quiero ese perro aquí en mi casa. Y el varón, pero yo lo quiero que esté aquí. Entonces el varón lo que tiene que preguntar es la percepción, ¿por qué no quieres que el perro esté ahí? Y tal vez la mujer va a empezar a decir, bueno, es que sabes que, mira, esto me ha ocurrido en mi adolescencia o en mi niñez, un perro me ha mordido y yo le tengo miedo. ¿Me entiendes? Entonces, estas son justamente percepciones de las cosas, ¿no? Algunas mujeres, por ejemplo, sus papás, en el caso mío, por ejemplo, mis papás han tenido una estafa y han perdido la casa. Entonces, para mí, por ejemplo, tomar decisiones es más difícil. Para una mujer que es exitosa va a decir, yo lo hago, ¿no? Y boom, boom, digamos, puede tomar decisiones, pero para mí es como que, no, me pueden estafar, no tengo que pensar más, no tengo que consultar. ¿Por qué? Porque ha habido un incidente en el pasado que ha marcado mi forma de ver la vida y mi forma de ver las cosas. A veces los papás, los maridos, perdón, que no han tenido una familia o papás que han sido muy atentos y que ha habido de repente disfunción ahí y se ha ido el papá, cuando tienen sus hijos son más sobreprotectores. ¿Por qué? Porque no han sentido esa protección. Y claro, la pareja sí ha tenido su papá y su mamá. Y es como que, no, estás protegiendo demasiado, no les estás dando libertad. Otra vez, problema de percepción. Ambos están teniendo percepciones diferentes. Y aquí es muy importante justamente preguntar a tu esposa y también de manera contraria, ¿no? ¿Qué es lo que a ellos les agrada? ¿Qué te parece esto? Y ahí sale muchas veces todo eso, ¿no? Y sería muy bueno que ustedes sean honestos con su pareja y saquen a luz, porque si no va a llegar el momento y va a salir. Entonces sacar en ese instante, decir, sí, mira, yo no quiero hacer esto por esta razón. Y el hombre empezar un poco a entender también eso, ¿no? Esa situación, porque es una percepción diferente. ¿Amén? Entonces, no sé si hasta aquí estamos bien, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta eso. Ahora, lo que vamos a hablar también son principios bíblicos que nos van a permitir tener una buena comunicación, porque la Biblia nos enseña. Y lo primero que la Biblia nos enseña es saber usar nuestra lengua. Ahora sí, muérdanse la lengua, ¿no ve? Saber usar nuestra lengua. Mira, Santiago 3:6, a ver, vamos a leer lo que dice aquí en Santiago 3:6. Santiago capítulo 3, versículo 6. El apóstol Santiago habla justamente todo un capítulo. Yo les invito a que lean el capítulo entero y lo puedan revisar. Vamos a leer el versículo 6, pero Santiago habla todo este capítulo de la lengua. Y mira lo que dice Santiago en este verso. Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Mira las expresiones que está usando Santiago. Es un fuego, haciendo entender que
puede ser algo, un órgano tan pequeño que puede atraer un peligro gigante, un peligro grande, enorme. Es un mundo de maldad, ¿no? Y al final, la otra cosa que dice es que contamina, y al final dice, es inflamada por el infierno. Es decir, es como que incitada o usada, ¿no? Por el infierno. Entonces, vemos aquí, lo que está tratando de decir Santiago, está tratando de demostrarnos la peligrosidad que puede tener nuestra lengua cuando no tenemos dominio de ella. Es peligrosa la lengua. Y uno tiene que entender ese peligro, tiene que entender eso de que la lengua puede matar, puede ser como una espada, incluso hay un proverbio que habla de eso, que puede matar, que puede penetrar al profundo del alma, porque esta cualidad tiene la boca, no solamente daña el cuerpo, sino daña el espíritu y daña el alma, ¿no? O sea, profundiza hasta adentro. Entonces, qué importante es tomar en cuenta eso. En Santiago 3, el verso 9 ahora y 10, continúa diciendo el apóstol Santiago, y mira la incoherencia que muchas veces ocurre. Santiago es bien realista por eso. Santiago dice lo siguiente, dice, verso 9 y 10, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, ¿no ve? Nuestra lengua, ¿o no? Cuando venimos aquí alabamos a Dios, usamos nuestra lengua, ¿no? Cuán bueno es Dios y lo exaltamos. Y mira lo que dice Santiago, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Qué increíble, ¿no? Esa doble polaridad. Que de repente, mira, yo no he visto aquí a nadie faltar el respeto a mi persona en la iglesia. Pero he visto faltar el respeto en su casa. Oh, y realmente a veces me sorprende y digo, wow, ¿eres tú o no eres tú? Digamos, ¿no? Eres el que conozco, digamos, ¿no? Pero parecía amable y parecía tan inofensivo y no había sido así. Y esta es la incoherencia que está diciendo Santiago. Y el verso 10 dice, de la misma boca procede bendición y maldición. Y mira lo que dice Santiago luego, dice, hermanos, esto no debe ser así. No puede ser así. No puede ser que tú te veas santo aquí en la iglesia y aleluya y gloria al Señor, ¿no ve? Y luego en tu casa le das palo a tu esposa. Las peores palabras de tu boca. O al revés a las mujeres, ¿no ve? A tu esposo. No puede ser así. Tu conducta no puede cambiar y no puede ser diferente por el lugar donde estás. Hace rato algo que leía y que me admira a mí es de lo que decía el apóstol Pablo, es que debemos mirar a nuestros esposos como a nuestros superiores. ¿Cómo me miras a mí? ¿Tú serías capaz de tratarme con palabras duras? Ojalá no. ¿No? Y no es tanto por mí, ¿me entiendes? No es porque, digamos, soy un buen cuate o no sé, no es tanto, sino es porque hay un cierto respeto que por el hecho de que Dios ha hecho un llamado en mi vida. Y yo sé que lo mismo va a ocurrir también ante una autoridad, un policía, por ejemplo. Y si tú miraras a tu esposa de esa manera, a ver, mirar a tu esposa y pensar que es el pastor, ¿no? O al revés, y lo miraras como una autoridad superior sobre ti, yo creo que te medirías. Porque la verdad es que cuando hay personas que dicen, es que pastor, no, yo no puedo porque no hay dominio propio, es mentira. Tú te dominas. Tú te dominas aquí en la iglesia. Tú te dominas ante tu jefe cuando te irrita, porque si no pierdes el trabajo. Te dominas. ¿Y por qué no puedes dominarte en tu matrimonio? Por eso Santiago dice, no debe ser así. Tenemos que tomar una determinación sobre nuestra lengua. Y en Proverbios 21-23 dice, el que guarda su boca, mira, está hablando de dominio. El que guarda su boca y su lengua, o sea, detienes tu boca y tu lengua, aunque tienes ganas de soltar y de decir, ¿no ve? Pero lo detienes. ¿Qué dice acá? Mira, verso 23 de Proverbios 21. Su alma
se guarda de angustias. Wow. Entonces, el tener dominio sobre nuestra lengua trae bendición. Y tú tienes que ejercitarte en el Señor eso. Controla tu boca. Controla tu boca. Aprende cómo hablar y qué cosas decir en tu matrimonio. Amén. No sé si algo quieren comentar al respecto, hermanos, aquí. Vickycita, no opinando. A ver, ahora usa tu lengua, Vicky. Dale. Bien, muy buenas noches, hermanos. Creo que este es un aspecto muy importante, ¿no?, para las mujeres. Creo que nuestra lengua no es lo que nos lleva más a problemas, a situaciones muy conflictuosas, ¿no?, si no sabemos dominar, sobre todo las mujeres, ya que a las mujeres nos encanta hablar, ¿no es cierto? Nos encanta hablar, ¿verdad? Y cuando tenemos discusión, y como somos más emocionalistas, lanzamos a veces todo lo peor, ¿no? A veces con esas palabras vamos hiriendo a nuestros esposos, ¿verdad? Pero no debemos llegar a ello. Mujeres, debemos ser sabias. Al momento de ponernos, ¿verdad?, o tener esa discusión con nuestros esposos, debemos dominar nuestra lengua. Sí o sí tenemos que dominar, porque como mujeres muchas veces con facilidad decimos muchas cosas sin pensar, porque así somos muchas veces las mujeres, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Si no queremos herir, no queremos tener más discusiones con nuestros esposos, ¿verdad? Entonces, mujeres, debemos controlar nuestra habla, nuestra lengua, ¿no es cierto? Porque si no sabemos controlar, vamos a llegar a peores cosas. Vamos a encender un fuego que tal vez no vamos a poder ni apagar nosotros mismos, que no vamos a poder dominar, ni él ni el otro, ¿no es cierto? Porque ya nos estamos hiriendo. Las palabras nos lastiman a las mujeres, ¿verdad? Pero las palabras que nosotras podemos emitir también, por el momento, ¿verdad? Sí, por la situación que estamos pasando, ¿verdad? Podemos herir más aún a nuestros esposos. Por eso la palabra de Dios es sabia al decirnos, ¿no es cierto?, que debemos controlar nuestra lengua y debemos ser sabias antes de emitir cualquier palabra. Debemos pensarlas, ¿no? Entonces yo creo que en ello es donde también debemos pedir a Dios para que Dios también nos pueda ayudar a que nosotras podamos reprimirnos, ¿no es cierto?, cuando queramos tal vez decir algo que no está acorde a lo que agrada a Dios. Gracias, Vickycita. Muy bien, entonces, hablemos acerca de principios que nos van a permitir tener una buena comunicación. Dominio propio. Segundo, saber escuchar. Esta es realmente la parte complicada, ¿no? Yo no sabía que era tan complicado, la verdad, pero yo tomé un curso que se llama Resolución de Conflictos y ahí he podido aprender realmente qué significa escuchar. Pero vamos a ver aquí en Santiago 1:19, ¿ya? Mira lo que dice acá, Santiago capítulo 1, versículo 19. Por esto, a mis amados hermanos, todo hombre, ¿estás escuchando? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse. Eso es airarse. Vuelvo a repetir, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Aquí hay cosas importantes. Lo primero que dice es pronto para oír. Este es el problema cuando hay una discusión. Ambos quieren hablar, pero no quieren oír. Y lo primero que uno tiene que hacer es tener disposición de oír. Y mira, cuando hablamos de oír, hay ciertos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. El primero es, por ejemplo, no interrumpir. Y hay la tentación que cuando uno está escuchando de interrumpir, porque está tan, digamos, atento a cualquier palabrita que pueda ser ofensiva o contraria o esté en desacuerdo, que quiere ya saltar y quiere ya decir tal cosa y no está dejando terminar. Y mira, lo primero que tú tienes que hacer cuando tú tienes una conversación es dejar que se canse, que hable todo, hasta ya, ahora me toca a mí, ¿no?
y empiezas a hablar también. Pero no queda solamente ahí, porque primero es este aspecto de no interrumpir. Proverbios 18:13 nos está mostrando eso, nos está diciendo, al que responde palabra antes de ¿qué? De oír, le es fatuidad y oprobio. Wow. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Primero, escucha y no interrumpas. Puede ser difícil, puede que te sientas tentado a querer interrumpir, pero no lo hagas. No lo hagas. Deja que su punto o el asunto sea totalmente dicho hasta donde abarque la persona, ¿no? Para que tú puedas entender. Pero esta es una parte, por si acaso, de saber escuchar. Empieza ahí, no interrumpir. La segunda cosa importante, mira, y este es el punto más importante que he aprendido en resolución de conflictos, es reproducir lo que te ha dicho. Porque hay algunos que cuando escuchan, ya voy a dejar que hablen, ¿no? Pero están ahí, ¿no? Bla, 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 en su mente. O están pensando, ¿no? A ver, ya yo sé qué va a decir. Ya, yo voy a atacarle así. Yo voy a convencerle de esta manera. Están pensando, pero no están escuchando. Escuchar no solamente es estar atento a lo que está diciendo y dejarle hablar sin interrumpirle. Es tener la capacidad de reproducir lo que la persona ha dicho. Si tú no reproduces lo que ha dicho la persona, no has escuchado. Tienes que reproducir, y esto es algo muy importante en una discusión. Que tú preguntes, ya voy a repetir todo lo que has dicho para ver. ¿Y sabes la mejor manera de cómo reproducir? Es preguntar. Ya, tú has dicho de que la ropa sucia la he colocado aquí. La mujer dice, sí, ya te he escuchado, está bien lo que he escuchado. Tú también has dicho de que esta ropa yo la he dejado. Sí, dice la mujer, ya, muy bien, has escuchado bien. Tú has dicho de que tú estás molesta conmigo por haber dejado esta ropa aquí. Ella dice, no, no estoy molesta contigo, estoy molesta porque la ropa está ahí. Estoy entendiendo mejor. ¿Estamos entendiendo qué es reproducir? Reproducir lo que la otra persona ha dicho. Porque si el varón asume con su mente y sobreentiende lo que la mujer ha dicho, lo que único que va a hacer es decir algo incorrecto. Y ahí está la mujer cuando dice, no me está entendiendo, no me estás comprendiendo. Y no va por ahí. La cuestión va por reproducir. Y lo mismo al revés. La mujer también ya escucha al marido todos sus puntos. Ya, yo te voy a decir lo que he entendido. Reproduce. Parece moroso, parece extenso. Pero realmente es una manera adecuada y correcta que nos permite cumplir lo que dice Proverbios, escuchar bien para poder dar una respuesta. Cuando tú entiendes bien, vas a poder dar una respuesta adecuada. Si tú no entiendes bien, tu respuesta va a ser también incorrecta, ¿no? Va a ser incorrecta. Entonces, esto es justamente lo que significa reproducir lo que has escuchado. Eso es oír bien, ¿no? No es pretender saber lo que la persona dice, no es poner palabras en la boca de la otra persona, no, es escuchar y reproducir y sin interrumpir. ¿Amén? No sé si quieres decir algo. ¿Cómo es eso? A ver, ¿qué te parece? A ver, el maestro, ¿cómo hizo el Señor? Dice, y le era necesario pasar por Samaria, porque él iba a tener una charla especial con una mujer. Y dice la palabra de Dios, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Por qué los manda a comprar de comer? A los 12, ¿por qué no mandó a 1 o 2? Sino los manda para poder hablar de manera tranquila, de poder atender lo que le estaba diciendo, lo que le iba a decir esta mujer y lo que él iba también a responder a esta mujer. Es decir,
cuando estás en plena discusión, la tentación más grande es interrumpir y retrucar y volver, y ahí se acaba todo. Entonces uno tiene que dominarse ahí para que escuchar, pero no es solamente es que termine de hablar, sino es escuchar lo que realmente te está queriendo decir, es decir, ponerle atención a las palabras que ella te está diciendo o él te está diciendo, como Jesús hizo. Y normalmente, ¿qué pasa? También suena el celular, eso es lo más típico. Cuando están en plena, estamos ya tratando de hablar, suena y te interrumpe. Entonces, hay muchas cosas que hacen de que no llegues a escuchar como deberíamos escuchar a la parte que nos está queriendo transmitir algo. Entonces, se plantean estos aspectos en el momento de la discusión. Amén. Entonces estamos aprendiendo, practiquen, saber escuchar. Segundo elemento, saber responder. Uno es escuchar, pero luego de que uno escucha, luego tiene que también responder. Ahora, vamos a ver cómo nos dice la palabra que debemos responder. Vamos a Proverbios 15:1. Proverbios 15:1. Mira, qué sabia la palabra, de verdad. Yo digo, o sea, hay tanto de verdad en la Biblia que nos enseña. Mira, Proverbios capítulo 15, versículo 1. ¿Cómo debe ser una respuesta? Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, una vez que uno ha escuchado, obvio que va a tener dentro de sí emociones. Está mal, está pensando mal, está diciendo malas cosas. Si tú dejas que esas emociones exploten y se expresen a través de tu boca, respondiendo con palabras más ásperas, vas a arruinar las cosas. Y lo que nos está diciendo aquí Proverbios más bien es usar palabras blandas. Palabras blandas, en otra traducción dice suaves. Palabras suaves. Otra dice palabras, está hablando del tono, ¿no? Con bajo volumen y no con fuerza. Esta es la manera de responder, conteniendo tu enojo y de repente las injusticias, pero expresando lo que realmente sientes. En Colosenses 4:6 dice otra cosa acerca de la manera como debemos responder. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra, mira, ¿cómo debe ser nuestra respuesta? Sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Para poder responder tenemos que tener sabiduría. De verdad, necesitamos sabiduría de Dios. Cuando Pablo aquí habla acerca de la palabra sazonada con sal, está hablando con eso como cuando te gusta comer, ¿no ve? Y dices, ay, qué rico está la sopa, ¿no? Porque está bien, pero a ver que te den sin sal. O sea, que tus palabras sean agradables. Y sabes, tú puedes decir cosas que de repente no estás a favor o que de repente te está haciendo molesto, pero con palabras agradables, con palabras correctas. Y más adelante vamos a un poco ver esto cuando hablemos de respuestas inapropiadas. Pero, ¿cómo estás usando tus palabras? Ese es el punto. Y yo me he dado cuenta, de verdad, qué difícil de verdad es saber pensar en las palabras. Es difícil. Más todavía porque yo estoy en una institución estoy trabajando en una institución donde yo hago consejería constante. Y mis palabras tienen que ser bien, pero rebuscadas y claves. Porque si yo digo una palabra inadecuada, puedo errar todo. Entonces, más todavía tú que tienes ahí conflictos y que tienes que resolver en tu matrimonio, pensá qué palabras vas a usar. Si tienes algo delicado que decir a tu esposo, ¿cómo le digo? No vayas y le digas, oye, vos eres un cochino, dejas aquí tus cosas. No hagas eso. Pensá, a ver, ¿cómo le puedo decir? A ver, dame, Señor, sabiduría. ¿Cómo le puedo enseñar de tal manera que no se sienta ofendido, de tal manera que no se sienta reducido? ¿Cómo le puedo enseñar?
¿Cómo le puedo decir? Y Dios te va a dar palabras de gracia. Y me asombra cómo Jesucristo ha usado palabras de gracia con nosotros, sabiendo que nuestra realidad era realmente diferente, éramos pecadores, abominables delante de Dios, ¿verdad? Y cómo Dios usa palabras de gracia para nosotros. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Responder con una blanda palabra y responder con una palabra en gracia. Ovidio. Bueno, estos aspectos qué importantes son, ¿no? Qué esenciales son dentro de nuestra relación. A veces parece que cuando tenemos una discusión, a veces pareciese que, alguna vez un amigo dijo un término de la siguiente manera, ¿no? Parece que dejamos nuestro rótulo de cristiano a un ladito y empezamos a sacar, o sea, es decir, a comportarnos como si no conociéramos al Señor, ¿no? Cuando empezamos una discusión, a veces pareciese que no escuchamos, ¿no? No escuchamos, ¿por qué? Porque si bien la otra persona empieza a decirte algo, tú ya estás respondiendo sin siquiera escuchar, digamos, ¿no? Bien. A veces cuando tú quieres responder, ¿no? Y ya no sabes qué vas a responder porque al final ni siquiera sabes qué tienes que responder, ¿no? Más bien ahí empiezan a salir otras cosas, ¿no? O sea, es decir, tú empiezas a veces la mujer empieza a decir, no, que aquella vez, que tal ocasión, que tal día, tal fecha, tal hora, esto, digamos, ¿no? A veces el hombre piensa que, obviamente, cuando la mujer le dice cosas a veces sin sentido, o a veces ni siquiera son ciertas, a veces ni siquiera son comprobadas, digamos, ¿no? El varón, que hace, a veces empieza a exaltarse, empieza a decir cosas que obviamente lastiman y dañan, ¿no?, el corazón de la mujer, ¿no? Pero cuán importante, y a veces yo pienso y digo, ¿no?, ¿cuántas veces nos hemos preguntado, y en la Biblia, ¿dónde puedo encontrar cómo cómo solucionar un problema, cómo discutir de manera correcta, digamos? O sea, ¿dónde voy a encontrar? Pero ahí está, ¿no? Ahí está Santiago 3, ahí está el libro de Proverbios, donde realmente esos versículos yo creo que han sido específicamente escritos y dirigidos para nosotros, no simplemente para los jóvenes, no simplemente para personas que atraviesan una situación difícil, económica, qué sé yo, sino que para una pareja, para una relación. Es decir, sabemos que la familia, que el matrimonio es el núcleo importante y esencial de la sociedad. Y ese es el lugar donde realmente debe practicarse esto, ¿no? Esos principios, esos versículos de Proverbios, ¿no? Ese es el lugar donde debemos realmente vivirlo, ¿no? Gracias, querido Ovidio. Lo último, cuidado con dar respuestas inapropiadas. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Hay palabras necesarias y buenas, y hay palabras innecesarias y no buenas. Todo lo que aporte al problema es necesario y es bueno hablarlo y tocarlo. Pero a veces ocurre que dentro de una discusión la mujer mete cosas que no van al caso. Por ejemplo, el historial de su marido, ¿no ve? ¿No? Que no van a ayudar a la solución del problema. Entonces hay que pensar y enfocarse solamente en lo que va a aportar al problema. Pero para poder aportar al problema hay que identificar bien el problema. Y esta es la parte donde justamente uno, cuando escucha y responde,
empieza a entender bien cuál es el problema de verdad. Pero si no hacen eso, lo único que van a hacer es tratar de escarbar alrededor y nunca darle al objeto real del problema. Amén. Y las cosas que discutan van a ser necesarias. Yo veo así mis discusiones con mi hermano. Empezamos hablando de fútbol y terminamos hablando de cocina. Porque se meten otras cosas. Yo sé que es un extremo diferente, pero al final yo le digo, pero volvamos otra vez al principio. Estábamos hablando de esto y tú te has ido al otro lado. O sea, y esta tentación ocurre, que empiezas a hablar de los niños y terminas hablando del trabajo. ¿Qué no el problema eran los niños? Y qué importante es mantenerse en lo que realmente es el objeto del problema y no ir más allá. Es difícil. Yo cuando predico con mi mente que hay tantas cosas, me es fácil agarrar y hablar acerca de otras cosas, pero ¿qué tengo que hacer? Contenerme y enfocarme en lo que realmente es. ¿Entiendes? Entonces, esta es una arte que uno tiene que aprender. Pero dar palabras sin propósito también es lo que dice Efesios 4:13. En Efesios 4:13 nos habla de las emociones y del peligro de las emociones. Mira lo que dice acá, Efesios 4:13. Cuidado por si acaso, ¿no? De esto. Quítese de vosotros, 31, sí, gracias. Quítese de vosotros toda, ¿qué? Amargura, una emoción, enojo, ira, griterío, maledicencia, malicia. Si tú no estás en este estado, mejor no hables, mejor déjenlo en pausa y convérsenlo más después. No es bueno cuando las emociones están ahí en su brote y uno está amargado, uno está enojado. Por eso tienes que ver también, eso vamos a ver más adelante, el momento apropiado donde hablar. Claro, el hombre ha llegado de una discusión con su jefe y encima su jefa en la casa ya la agarra, ¿no ve? Entonces, doble discusión, peor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con las emociones y los sentimientos. Pablo dice, quítense de eso, quiten las emociones que están ahí, que no van a mejorar. Amén. Lo que hemos hablado hasta ahora, saber escuchar, saber responder, dar respuestas apropiadas, ¿no? Y lo último que habíamos mencionado, que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Con nuestras emociones. Amén. Bien, hablemos ahora algunos aspectos de lo que significa solucionar un conflicto. Vamos a hacer un pequeño simulacro, ¿no? ¿Cómo solucionar un conflicto con estos principios bíblicos? ¿Ya? Primera cosa importante, enfócate en el problema, no en las personas. Ataca el problema, no a las personas. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando, por ejemplo, ves de repente a tu marido que tiene un cierto desorden, habla del desorden. No hables de la persona, porque si tú hablas de la persona, mira, tú siempre eres un cochino, ¿no? Un descuidado, un desordenado. No ataques a la persona, ataca el problema. Puedes decirla de la siguiente manera: no me gusta que la ropa sucia esté en este lugar. No estás atacando a la persona, estás atacando el problema. No me gusta que la ropa sucia esté en este lugar. Pero creo que lo que sucede que cuando hay un conflicto, en vez de enfocarse en el problema, te enfocas en la persona. Ah, tú siempre eres así. Ah, tú siempre de esta manera. Mal. Ataca el problema. Amén. Busca el problema y concéntrate en el problema. Busca la raíz de por qué está sucediendo la dificultad. Ten claridad, medita y recién puedes empezar a buscar soluciones. ¿Ok? Primer aspecto importante cuando se soluciona conflictos. Segundo, y esto es lo más importante también, hace rato el hermano Wilfredo decía algo, no significa que cuando la mujer, por ejemplo, deja que el hombre ceda y decline y diga, sí, vamos a hacer lo que tú dices, que todo va a salir bien. Tú no eres omnipotente, mujer. No eres, y tampoco al revés, tampoco el hombre es omnipotente. Van a haber decisiones que ambos van a tomar en las que van a fracasar. Así de sencillo.
van a fracasar. Pero cuando no entendemos que un conflicto es una decisión que ambos tienen que estar de acuerdo en asumir la responsabilidad y no achacarnos, ¿ve? Y decir, mira, te he dicho, yo no estaba de acuerdo. Olvídate de eso. Si ambos han decidido y han dicho, ya vamos a hacer esto, y tú has aceptado, en ese momento que aceptaste y dijiste, sí, vamos a hacerlo, has decidido tú misma o tú mismo de que no vas a recriminar esa decisión. ¿Estás escuchando? Por eso yo muchas veces cuando a mí me dicen, pastor, queremos viajarnos, yo pregunto a la esposa, ¿y tú estás de acuerdo? Y cuando yo siento que la esposa está como que, es que Dios, o sea, no, tienes que convencerla a ella más. Porque si ella se va así en desacuerdo y con inquietud, te va a echar en cara. Tienes que lograr que ella diga, sí, acepto y lo vamos a hacer de esa manera. Para que no haya recriminación. ¿Se entiende? ¿Amén? ¿Cómo es, hermano Wilfredo? ¿Qué dicen ustedes aquí? Esa es son como, cuando lo escuchaba al pastor yo me ponía a pensar y realmente sería hermoso poder hacer como el pastor dice, que uno piense, que uno de pronto se ponga ahí en meditación y en oración, pero la verdad es otra. Y a medida que vas pasando discusiones, a medida de que vas teniendo peleas, porque creo que Dios nos ha dado la libertad de pensar diferente también, ¿no? Y esa libertad de pensar diferente a veces se vuelve en algo que no es bueno cuando en realidad es bueno. Y una de las cosas que son esenciales de considerar lo que dice el pastor, si vas a tomar una decisión, le tienes que preguntar a tu esposa o a tu esposo. Si te dice sí y lo hacen, ya no hay más problema. ¿Por qué? Porque los dos decidieron. Ya no vuelve, ya no vale, ya no hay como dicen, cutivuelta, ya no hay volver, ¿no? Decir, no, pero no, vos estuviste de acuerdo. Y eso calma las aguas porque los dos se hacen responsables. Los dos. Y muchas veces, yo por lo menos he sentido que mi esposa no estaba de acuerdo con algo y ese no estar de acuerdo me ha hecho dar cuenta que yo me estaba equivocando. Porque cuando hay algo que están de acuerdo los dos, fluye y sale bien. Fluye, así fluye. Sí, mirada nomás, es ya, sí, ya, fluye. Pero a veces la esposa no está de acuerdo y uno quiere, y ahí es donde uno tiene que dar un paso atrás y reflexionar, flexionarte otra vez, piensas y puede ser que tengas razón y muchas veces tienes razón, ¿no? Entonces es clave ese asunto. Gracias, hermano. Entonces, dentro de la discusión, otro elemento es el hecho de saber perdonar. Y mira lo que dice Efesios 4, 26, 27, ¿no? Y esto va a ser muy clave para ustedes, especialmente porque yo creo que uno puede vivir enojado con alguien que es su familiar o su amigo, no lo sé, pero con su esposa, eso ya es difícil. Efesios 4, 26, 27 dice, airaos, pero no pequéis. Y mira después lo que dice aquí Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto realmente es algo para el matrimonio de verdad. No dejes las cosas pendientes cuando hay cierta separación. No lo dejes pendiente. Yo conocí personas que son pero tan tosudas, ¿no?, en el resentimiento. Tengo un amigo que va 2 años enojado por un plato porque simplemente en Santa Cruz yo le invité un plato y cuando él vino a Sucre yo le dije, seguramente me vas a invitar. Y lo tomó a mal y mira, 2 años resentido por eso. ¿No?
Y veo y yo digo, wow, o sea, hay personas que se resienten tanto tiempo, y no sé cuál es tu sentido de ti como mujer o varón, ¿no? Que les cuesta decir perdón o disculpas. Y en el matrimonio es tan importante decirlo antes de que el sol se ponga. ¿Es incómodo? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Es humillante? Sí. Pero es necesario. Y es liberador, como dice el hermano, es necesario, ¿no? Es importante. Y mientras más practicas, más todavía te es más fácil hacerlo de verdad. Al principio no va a ser como que, tu orgullo, ¿no? Como hombre, no sé, especialmente los hombres somos así más orgullosos. Pero ya cuando vas aprendiendo más y te vas entrenando, ya empiezas a darte cuenta, ¿no? Porque el Espíritu Santo también te enseña a ser humilde. Pero no permitas que el día o que duerman así separados. Y algo que Rainer decía, y mi mamá siempre repite eso, ¿no? Algo que Rainer decía era que cuando dos personas están enojadas y los dos no quieren mirarse y cada quien está en su lugar de su cama, separaditos ahí, ¿no? Y dejan el espacio vacío, Satanás está ahí en medio durmiendo, dice. Porque no se está cumpliendo lo que dice aquí la palabra, ¿no? Por eso dice, no deis lugar al diablo. ¿Sabes qué es ese lugar? Es ese vacío que tú dejas en tu cama. No des ese lugar, ¿no? Y si tienes que hacer algo, pues acércate, ¿no? Para que los dos otra vez estén juntos en la noche. Hermano Wilfredo, dale. O sea, esto es clave porque somos imperfectos. ¿Cuántas veces le he dicho a mi esposa cosas que no le debía haber dicho? O sea, se me salió, le dije, después me arrepiento. Si no me perdonara, estaría acabado. O sea, si no tuviera misericordia, digamos, que me disculpe realmente, no, pues no estaríamos caminando juntos. Somos imperfectos. Y lo mismo ella, o sea, varias veces también yo me he sentido, pero como ella me ha perdonado, yo también la perdono. Es la única manera. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si no hay perdón, y ojo, ¿no? Miren, hasta la ley civil tiene ese aspecto. La ley civil, si después de mucho tiempo ha cometido una persona un delito, la ley penal, si después de mucho tiempo no la logran sancionar, etcétera, es como que se extingue el delito y ya no hay sanción. Se libera de culpa, ya no hay sanción. Y otra cosa también, ¿no? Te perdono, pero en el fondo no le has perdonado. Y de pronto surge otro problema y le haces recuerdo. Y lo que tú, y lo que tú, y lo que tú. Y eso no vale. Si has perdonado, has perdonado. Se dobla la página y se empieza de nuevo a caminar. Ahora, miren, la ley penal también no se puede sancionar a una persona por el mismo hecho 2 veces. Si ya robó esa silla, le sancionaron con una pena por el robo de esa silla, yo no puedo iniciarle otro proceso por el robo de la misma silla. Y a veces ocurre en el matrimonio que te van juzgando por el mismo hecho durante 15 años, ¿no? Y eso no es posible. Realmente perdonar es perdonar. Perdonar de verdad ante el Señor. Eso sana. Y con esto termino. Otra cosa también es que los errores que hemos cometido de más jóvenes, de inicios del matrimonio, lo que sea, uno va cambiando, uno va mejorando, uno ya no va a hacer eso porque ha causado mucho dolor, digamos, ¿no? Entonces, que te vuelvan a juzgar por lo que ha pasado hace 15 años,
no es correcto porque se supone que ahora has cambiado. Entonces, hay varios aspectos que te hacen ver que realmente el Señor te muestra que el perdón es un arma, no es un arma, el perdón es un elemento de sanación, un elemento de vida. Perdonar, perdonar, perdonar. Y eso le da vida a tu matrimonio. Y amas más a la persona todavía que te perdona. O sea, la respetas más, la amas más, ¿no? Exacto, gracias. Y mira lo que dice Salmo 130 respecto a lo que decía el hermano Wilfredo. Perdonar es olvidar. Aunque está dentro de ti, pero no lo utilices como un arma. En Salmo 130, verso 3, y me gustaría que leamos la NTV, porque ahí dice realmente algo muy llamativo, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, Señor, mira, si llevaras registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Wow. Si llevaras registro, esa palabra en el hebreo es una palabra contable, dígamelo a mí que soy contador, ¿no? Que tengo ahí todas mis carpetas y mis archivadores de todos los movimientos y las tengo que tener por 10 años según ley. Si llevaras registro, ¿acaso Dios hace eso con nosotros? Poniendo registro de todas nuestras faltas y pecados. Nadie sobreviviría, como dice este salmo. Y Miqueas 18, Miqueas 7, 18 más bien dice lo que hace Dios con nuestros pecados. Mira lo que dice verso 18, cuando Él perdona. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y qué hace? Olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades o pecados también y las echará en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Esa expresión, echarlo a lo profundo del mar, es nunca más el Señor lo va a olvidar. Y eso es lo que yo creo, por si acaso. Desde el momento que yo me he convertido, yo creo que realmente el Señor ha eliminado todo mi pasado y no me siento mal, porque si de repente alguien me dice, yo te conozco y en el pasado ha sido así, yo no me siento mal, porque desde que yo he nacido de nuevo y he entregado mi vida, Dios ha hecho un papel blanco para mí, en blanco, y para mí lo más importante es lo que el Señor dice de mí, y ya no me mira con juicio, sino me mira con misericordia. Amén. Y qué importante es eso, mujeres, ¿no? O sea, porque a veces yo veo eso, que la mujer agarra su lista, ¿no? De todo lo que hace el marido, cuidado, y restriega, en tal año, a veces hasta la hora se acuerdan, tiene una memoria pero tan poderosa, a fecha todos se acuerdan, ¿no? Cuidado, no lleves registro, no lleves registro, sé como el Señor, sé movido más por misericordia que por enojo. Y sabemos que vamos a equivocarnos y algún rato te va a tocar a ti perdonar también, no solamente ser perdonado, sino también perdonar. Amén. Lo contrario de no perdonar es el hecho de ser soberbio. Y mira lo que dice Proverbios 12:15, le llama necio. Dice que el camino del necio, Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión. Piensa que ha hecho lo correcto, piensa que nunca va a cambiar, ¿no? No admite su error, no admite nada. Dice, incluso después dice más, el que obedece al consejo es sabio. El que sabe escuchar y decir, sí, creo que lo que me estás diciendo es bueno, es de sabio, se hace más inteligente. Pero el que se agarra en su necedad y se encierra en su necedad, ese es peligroso. Y esta persona obviamente es peligrosa en el matrimonio, ¿no? Entonces tenemos que tener esa conducta de ser personas que podemos perdonar y podemos realmente ser movidos a misericordia. En Proverbios 15:23, y aquí termino con este versículo, dice lo siguiente, dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca. Y la palabra a su tiempo, cuán buena es. ¿Qué palabra? A su
tiempo. Cuán buena es. Parte de solucionar un conflicto es también saber buscar el lugar correcto, el momento adecuado y apropiado para hablar. Y esto es lo que dice aquí Proverbios. Hay palabras que aunque pueden ser realmente agradables, pueden estar no en su tiempo y por lo tanto pueden no tener fruto. Entonces ustedes como maridos o como casados, yo creo que se conocen, ¿no ve? Y saben ya detectar, saben ya bien qué momento es apropiado y qué momento es inapropiado. Y si tú metes la cuchara ahí sabiendo que es momento inapropiado, atente a las consecuencias. Pero inteligente y sabio es justamente ver, no, este no es el momento, esperaré. Pero a veces somos somos una generación acelerada. A mí me aceleran y yo no soy tan así, soy muy pausado. Pero algo es, pastor, es que es urgente, pastor, y necesito hablar con usted. Es que no sé, ya, me reúno, sabe, pastor, es que sabe que quiero viajar. ¿Eso es urgente? Y a veces la mujer o el varón puede ser así. No, es que es urgente, ahorita tenemos que hablar esto. ¿Sabes qué es urgente? Si hay consecuencias de eso, obvio es urgente. Pero si puedes esperar 2 o 3 días, porque la decisión no va a afectar en ese momento el bienestar, entonces espera. No sufras de ansiedad. Amén. Sé paciente. Busca el tiempo correcto. Y este tiempo correcto que dice va a traer ¿qué cosa? Dice Proverbios 15:23, alegría. Amén. Una buena respuesta en el momento adecuado trae alegría. Amén. No sé si quieren terminar con algunas. Pastor. Dale, hermano. En este tema que hemos tocado en esta noche, que es la comunicación, que son las discusiones sanas, quiero un poquito, como dije en mi primera intervención, el matrimonio es de 3. La relación es de 3, ¿no? Esposo, esposa y Dios. Debemos entender que sin Dios nuestro matrimonio no es un lugar adecuado ni un lugar correcto para tener una relación, para tener un matrimonio sano. No es. ¿Cuántos recuerdan cuando no eran casados, cuando eran solteros y solteras? Siempre hemos tenido un mejor amigo, ¿no ve? Las mujeres tenían una mejor amiga, a quien iban a contar sus cosas, a quien iban a contar sus problemas, sus alegrías, sus logros, sus éxitos, con quien se gozaban, ¿o no? Y el hombre de la misma manera, tenía un amigo, un mejor amigo. ¿Sabes? Esposa, tu marido no es tu mejor amigo. Esposo, tu esposa no es tu mejor amigo. Si fuera así, solamente el matrimonio sería de 2. Tu mejor amigo es Dios. El pastor decía, ¿verdad? A un principio, a veces la esposa ve en el esposo ¿qué cosa? O sea, piensa que es como una mujer, que le va a escuchar como una mujer, ¿no? Y que le va a dar consejos como una mujer, ¿o no? Y el hombre lo mismo, ¿no? A veces pensamos que nuestra esposa pensamos que va a reaccionar y que nos va a responder como un varón. Pero yo creo que a quien debemos acudir cuando tenemos problemas, cuando queremos solucionar un conflicto, cuando queremos realmente que alguien nos escuche, ese es pues el Señor. Dios tiene la capacidad de poder solucionar tu conflicto. No solamente entre nosotros. Para eso está Dios ahí. Airaos, pero no pequéis.
No se ponga el sol sobre, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que nuestro problema no pase al día siguiente. Eso quiere decir, literalmente. Si tú has tenido un problema en el día, solucionalo pues en el día. Porque si no, ¿qué dice el mismo versículo? Y no deis lugar al diablo. Es cierto lo que decía el pastor. Es cierto lo que un día Rainer nos ha enseñado. Si ese mismo día no van a solucionar el conflicto, el uno duerme a la derecha, el otro al extremo izquierdo, y al medio está el diablo, Satanás, gozándose, haciendo fiesta. ¿No? Entonces, hermanos queridos, este tema de la comunicación es fundamental, es muy importante, y a veces pasamos por alto, a veces no entendemos, a veces no conocíamos. ¿Cuántos no conocían estos principios, estos aspectos tan esenciales, tan importantes y tan sencillos de obedecerlos, de practicarlos, de vivirlos? ¿No? Eso es lo que yo puedo aportar. Gracias, querido Ovidio. No sé si aquí quieren aportar, Paticita, si quieren aportar. Bien, oraremos. ¿Ven? Y pidamos al Señor que realmente Dios nos ayude para que podamos hacer esto así como el Señor quiere. Amén. Amado Dios, gracias te damos. Gracias por esta enseñanza y gracias por incluir tantos principios hermosos en tu palabra. Lo que te pedimos, Señor, esta noche es que tú seas moviendo. Tú seas, Señor, en nuestro corazón, en el momento que haya un conflicto, podamos sentir tu Espíritu Santo para que nos lleve y nos guíe, para que nos recuerde lo que esta noche hemos aprendido, para que podamos obrar de acuerdo a ese temor que tú has sembrado en nosotros, porque tú eres la cabeza, porque tú eres la razón de todo. Señor, te pedimos eso, que nuestro matrimonio no se convierta en una guerra y una batalla que simplemente busca herir, sino que se convierta más bien todo lo contrario, Señor, en un gozo de edificación, en una alegría unánime. Hasta tú mismo, Jesús, has orado en Getsemaní, como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos también sean uno, decías tú. Así, Señor, queremos que suceda, Señor, en cada matrimonio. Y oramos por eso, para que ellos también sean uno, como tú quieres mirarlos y como son uno, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por todo, amado Jesús. En tu nombre precioso. Amén. Amén. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado esta noche. Tenemos una última sesión el siguiente sábado y clausuramos y cerramos este curso. Pero lo que quiero decirles es que no se falten el siguiente sábado, porque tenemos una sorpresa para ustedes. Y si se faltan, se quedan sin la sorpresa. Además que vamos a hablar un tema muy bueno que tiene que ver justamente con lo que mencionaba Ovidio, con esta triada donde nuestro matrimonio no solamente somos dos, sino está también Dios. Entonces vamos a hablar mucho de eso. Amén. Entonces vamos a tener un tiempo especial el siguiente sábado para que cerremos con broche de oro. ¿Ya? No se falten, no se pierdan, a las 7 en punto, y vengan un poquito más temprano, por favor. No estemos muy retrasados. Amén. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Podemos retirarnos entonces, y gracias a todos los que están también de manera virtual. Los mandamos saludos igual a todos ustedes. Bendiciones y gracias.